voy a compartir con ustedes. Hemos estado compartiendo, antes de compartir, decirle, porque ustedes llegaron hoy y han encontrado Iglesia Viva y algunos se han acercado y me han preguntado qué es eso. Ya yo le he anunciado esto, que este año a nivel mundial las asambleas de Dios hace unas reuniones de los líderes de todas las naciones y se hace un acuerdo de trabajar por década. Esta década ha sido declarada década de la restauración de Pentecostés. Y el tema general para este año es Iglesia Viva. Un levantamiento en la vida de cada creyente pentecostal de verdadero Pentecostés. Así que vamos a estar trabajando y estamos trabajando sobre eso. Y nosotros hemos comenzado a trabajar la base de la condición de las 7 iglesias de Apocalipsis que retratan la condición de cualquier iglesia. Por eso se le escribe a cada iglesia, pero el destinatario es esa iglesia, esa región, pero se le escribe a las iglesias. Por lo que nosotros estamos incluidos en esta iglesia. Esta es la última, no lo hicimos en orden cronológico como usted lo encuentra en Apocalipsis. Y hemos tenido a los líderes nuestros exponiendo las distintas iglesias. No es la intención nuestra como líderes que usted sepa más de Apocalipsis, que usted sepa más de las iglesias. No, esa no es la intención. La intención es que si hay una condición de esta que se muestran aquí y está en mí particularmente o está en nosotros congregacionalmente, sea atendida y seamos levantados. Si hay reproche, el reproche lleva el arrepentimiento. Y si hay alabanza, la alabanza lleva fortalecer más esas áreas. Amén. Entonces, Esmirna es en el capítulo 2 y el versículo 8 de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis es la palabra que se puede traducir revelación. En el capítulo 1 encontramos la revelación de Jesucristo. Y 2 y 3 encontramos el mensaje de ese Jesús, dueño y señor de la iglesia, a las iglesias. Este es el mensaje a Esmirna que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, santo Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
hay una base histórica que a veces esa base histórica, como decía Alfredo ahorita, y como lo han hecho todos los exponentes aquí, esa base histórica nos ayuda a entender cosas, el fondo histórico, el dónde, el por qué, el cómo. Entonces, la base histórica de Esmirna es que Esmirna en el griego es la palabra mirra. Porque el Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, porque era el imperio que reinaba en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento. La mirra era una resina que se usaba como base de perfume, pero el mejor uso era para embalsamar los muertos. Era un símbolo de sufrimiento y de dolor, porque era embalsamar a alguien que se nos murió y que da muchísimo dolor, despedir. Así que mirra es sufrimiento, es dolor. Esmirna, como tal, era una ciudad fundada por los eolios en el siglo 7 a.C. Fue la patria de Homero. Esta ciudad fue destruida y luego reconstruida. Llegó a ser una de las ciudades más prósperas de Asia Menor. Quizás por la historia de la ciudad misma, de haber sido destruida y luego reconstruida, es que Jesús da la expresión, el que tuvo muerto, pero vive. Es decir, cuando Jesús está diciendo eso, está hablando de él. Pero en Esmirna entendían muy bien eso, porque era una ciudad que había muerto. Por 200 años tuvo muerta y después de 200 años resucitó con el mayor esplendor. Lo que pasó con Jesús, bajó a la tierra en el cuerpo humano, pero resucitó con el cuerpo glorificado para sentarse a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando Jesús habla de que estuvo muerto y vive, está hablando de él. En esa ciudad, los romanos levantaron un grandioso templo a la diosa Roma, una de las diosas que se adoraba en el imperio, como también se levantó un imponente templo al emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo. Los de Éfeso fueron los fundadores de la iglesia de Esmirna. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19. Esmirna era una ciudad bellísima, pero también riquísima, imponente, situada en lo que es hoy Turquía. Y estaba situada encima de una colina llamada Pago. En esa colina se construyeron unos edificios grandiosos e imponentes de esa época, a los cuales les llamaban la corona de Esmirna. Era como el monumento de Santiago. El monumento de Santiago es el símbolo de la ciudad, es lo que nos distingue culturalmente e históricamente. Ese monumento nos dice cada día que es un monumento levantado a la restauración. Todo el que mira el monumento tiene que recordar que nuestro país fue restaurado. Por eso se llama monumento de los héroes de la restauración. Así eran estos grandes edificios en Esmirna. Se le llamaba corona. Era como si la ciudad se coronara, toda su belleza, toda su grandiosidad con esos monumentos. Quizás por eso Jesús viene y hace alusión a la corona de vida cuando habla a Esmirna. Le habla de la corona de vida porque Esmirna conocía lo que era levantar corona.
aquí no se habla de una corona como la que se le daba a los soldados. Se le coronaba con laurel, pero el laurel es una hoja que se marchita con el sol. Pero esta corona era una corona imponente que enseñaba la belleza y la grandiosidad de una ciudad. Y lo que Jesús habla en Esmirna es: yo te voy a dar la corona de vida, pero mi corona no es una corona como la de los soldados, que es de laurel. Tampoco será una corona como la de Esmirna, que aunque es imponente y bellísima, puede ser destruida. La corona que yo te ofrezco a ti es una corona que no pasa jamás, que no muere jamás, que no es tumbada por nadie. La corona de vida. Cuando usted y yo recibimos a Jesús, recibimos vida eterna. Y la corona que esperamos se llama corona de vida, más que la corona de Esmirna. Esmirna fue distinguida en los tiempos de Roma como una de las ciudades más fieles al imperio. Quizás por eso es que Jesús habla al darle el mensaje a Esmirna: sed fiel hasta la muerte. Se dan cuenta que Dios va hablando a cada iglesia con el nombre de la ciudad donde está establecido, pero le está hablando a cada iglesia con su carencia, con su necesidad o con su alabanza. ¿Qué nos dice eso? Dios conoce que el centro evangelístico está enclavado en la ciudad de Santiago, en el Sánchez Ramos. Dios conoce cuáles son nuestras partes fuertes que le dan gloria a su nombre y cuáles son nuestras partes débiles que debemos prestar atención y caminar en arrepentimiento. Amén. Amén. Eso es la base histórica. No me voy a detener para hacer una interpretación de todos los detalles que tiene este corto pasaje de 4 versículos. Ustedes saben que en la interpretación de Apocalipsis hay varias interpretaciones. Es decir, de acuerdo a la escuela y a la apologética, entonces es la interpretación. Así que no me voy a detener en eso, sino que, como lo dice la carta misma, a quien se le destina la carta es al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia no es más que el líder principal de la iglesia. Habla de la ubicación de la iglesia, la ubicación territorial o geográfica, porque Dios conoce en cada rincón de la tierra donde hay una de sus iglesias, una parte del cuerpo de Cristo, donde está ubicada y donde hay un candelero, donde hay luz. Dios lo sabe. En una ocasión, en uno de los viajes que fuimos a Cuba, a nosotros nos habían hablado de la iglesia de Camagüey en Cuba, una de las iglesias que durante el comunismo había sido más fiel, más fuerte, y donde se habían levantado las iglesias más grandes. Te va a Camagüey de Cuba, va a encontrar un templo imponente que se llama el Templo Aleluya de las Asambleas de Dios. Pero vino un avivamiento poderosísimo y unos médicos comenzaron a dar una célula en su casa. No podía pasar de 12 gente, pero comenzaron a ocurrir milagros extraordinarios y la gente comenzó a llegar, la noticia comenzó a correr y la gente comenzó a llegar a esa casa. Así que la célula que nada más podían reunirse 12 gente, se volvió de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, 200. Ya no cabían ahí. Así que el doctor se subió encima de la azotea de su marquesina y puso toda la gente en la calle y desde ahí le predicaba y los milagros ocurrían. Vinieron y le dijeron: cierre eso, porque allá eso no es permitido. Ciérrelo, pero la gente seguía llegando. El doctor dijo: bueno, yo no puedo cerrar eso porque no soy yo que estoy provocando eso. Así que el doctor fue preso.
Y aquí a la República Dominicana llegó la noticia de que, déjeme ver cómo se llama el doctor Vila, creo. Me acuerdo bien de la esposa Noemí Morales, porque ella fue que me invitó para predicar allá. Lo que hay que, eso se volvió un asunto extraordinario de milagros que ocurrían ahí. Milagros creativos extraordinarios, de toda clase de milagros. Y el doctor fue llevado preso porque él no cerró eso. Duró varios años preso. Y aquí nosotros, Asamblea de Dios, estamos orando por esa gente, por esa iglesia. Y cuando yo fui a Cuba, yo dije, bueno, yo quisiera conocer esa iglesia. ¿Cuándo fuimos? Esa es la iglesia del doctor, que ahora se me olvida el nombre. Pero vamos, nos invitaron a comer en la casa de esa pareja de esposo. Y para conocer la iglesia. ¿Y qué usted cree que estábamos nosotros esperando? Habíamos visto el templo del Diezmero en La Habana, que es un templo elegantísimo, el templo Aleluya. Uno estaba esperando un templo así, imponente, elegante. Cuando fuimos, era una rancheta. Era una rancheta así, cayéndose casi, porque no le permitían a esa iglesia levantar un templo, construir. Así que en esa rancheta, esa era una rancheta de una iglesia de 7,000 creyentes llenos del Espíritu Santo. Usted sabe que finalmente con los años eso siguió ahí fuerte, 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 y milagro, y milagro, y milagro, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo. Esa gente fueron deportados. En este tiempo están en Miami y allá han levantado un ministerio poderosísimo. Pero lo que quiero decirle con eso es que la iglesia del Señor no es de estas paredes. Yo abogo porque le demos al Señor lo mejor en templo, en lo que haya aquí adentro, que sea de primera, que sea elegante, que sea lindo, pero esa no es la iglesia. Toque al que está a su lado y dígale, la iglesia eres tú. ¿Se lo dijo? Vuelva a decírselo. Ahora diga, la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Así que este escrito es para mí y es para ustedes. ¿Qué es lo que dice Dios a Esmirna? Una de las iglesias dentro de las 7 que no tuvo reproche, como Filadelfia. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Quien tiene autoridad para decirlo. Hay una autoridad ganada. Un ministro que tiene muchísimos años ha ganado la autoridad de la fidelidad y del tiempo. Así que este que estuvo muerto, pero que ahora vive, y todo eso se basa en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan vio la visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, su hermano, copartícipe de tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y ahí me apareció esta visión. ¿Quién me dijo? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que comienza y el que termina. El destino de esta tierra no está en el anticristo ni en el diablo. Está en las manos del soberano Rey de las naciones.
Y ahí Juan da la descripción de lo que ve. Pues aquí a Esmirna se le dice eso: yo soy el primero y yo soy el último. Yo conozco tus obras. Yo veo lo que tú haces. Yo no soy ajeno a lo que tú vives. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Dios nos ve donde quiera que estamos. Dios nos escudriña. Él dice: yo veo tu trabajo. Yo conozco tu servicio. Yo lo conozco. No soy ajeno. Yo conozco tu entrega. Yo conozco tu devoción. Y en el original busqué y quiere decir: yo conozco tu labor fatigosa. Si alguna vez sirviéndole al Señor, haciendo algún trabajo o algo de ministerio, de servicio en la iglesia, usted ha sentido que la obra es fatigosa, que es mucho trabajo para usted, que le da cansancio, que le da agotamiento, que le da cansancio mental y físico. ¿A usted le ha pasado eso? ¿A usted le ha pasado en algún momento que ha querido renunciar de lo que Dios lo puso a hacer? Dios lo sabe eso. Dios conoce esa condición. Dios sabe cuando nos frustramos, cuando nos cansamos, cuando nos fatigamos. Yo conozco tu obra de fatiga. ¿A dónde debo de correr cuando eso sucede? Debo correr al dueño de la obra, porque el dueño de la obra siempre tendrá respuesta para mí. Yo te conozco. Y él está hablando con Esmirna, pero hoy está hablando con el centro evangelístico. No quiero que tengan más conocimiento de Apocalipsis ni de las 7 iglesias. Quiero que tengamos la vivencia que es nuestra para el siglo 2021. Para el año 2024. Dios conoce cuando te ha cansado, te ha fatigado. Yo conozco tu tribulación. Yo sé tu pena, tus tormentos. Yo sé la persecución a la que estás sometida por el imperio. Yo sé la adversidad y la aflicción que tú vives. Yo sé la persecución que hay. Yo sé del sufrimiento, de la angustia y de la desgracia. Esmirna, yo lo sé. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido un periodo de desierto, de prueba, de dificultad, en que han pensado que Dios no está ahí, que Dios se mudó, que usted ora y parece que no hay respuesta, que usted ora por el dolor y el dolor persiste? Y pensamos: ¿dónde está Dios? O que usted está viviendo una dificultad, un desierto tan difícil en su vida, que usted piensa: ¿dónde está Dios? Dios está presente en nuestro sufrimiento. Dios no es ajeno a las pruebas que vivimos. Dios no es ajeno cuando tú pasas el dolor de una enfermedad. Dios no es ajeno cuando tú pasas el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Dios no es ajeno. Nuestro Dios es un Dios presente y pendiente de nuestras necesidades. Sacuda a alguien y dígale: Dios está pendiente de ti. Uno de los susurros del enemigo ahí es decirle: Dios no está contigo. Si Dios te amara, tú no estuvieras pasando ese problema, esa enfermedad, esa lucha, tú no estuvieras librando esa batalla. ¿Cómo que tú tienes un Dios tan bueno y no está presente contigo? Dios siempre está presente. No importa la magnitud de nuestro problema, grande o pequeño.
A veces Patricia y yo conversamos mucho porque somos las que estamos juntas, pero conversamos mucho de la bondad de Dios. Y en estos días, conversando así, yo dije, wow, Dios sí nos ha mandado ángeles a nosotros como familia. Dios sí ha sido bueno con nosotros en detalles pequeños. Y yo le digo, Patricia, la primera vez que internaron a Patricia en New Jersey fue un día en la mañanita, a las 7 de la mañana, con un estado de gravedad. Y cuando llegamos a la emergencia, no crean que dame aquí, que a veces no hay cama, allá también. No había ningún cubículo disponible. Así que buscaron una camilla y a Patricia la pusieron en un pasillo. Y ahí estaba yo frente a esa camilla desde las 7 de la mañana, era como 2 o 3 de la tarde. Yo estaba parada ahí todas esas horas. Y había un enfermero que estaba sirviendo ahí. Y de pronto él salió, me buscó una silla y me buscó una almohada. Y me dijo, mami, siéntate. Y yo dije, Patricia, eso fue como un ángel para mí. Yo pude sentarme y descansar y recostar mi cabeza en la camilla. No había dormido toda la noche porque Patricia tuvo toda la noche de gravedad. Pero Patricia me dice, mami, pero en una de las veces que te internaron con la última quimio que te dieron, estábamos en Coromina, en la emergencia. Y yo estaba igual. A ti te dejaron 2 días en la emergencia. No había cama en Coromina. Y Patricia estaba ahí al lado mío. Y Patricia me dijo, y Manuel Ramos estaba haciendo la pasantía en ese tiempo en Coromina. Y Manuel le buscó una almohada a Patricia y una silla. Y le dijo, Patricia, siéntate y recuesta tu cabeza. Ay, Dios es atento a nuestras necesidades. A veces son cosas pequeñas que pasamos por alto. Quizás usted diga, ay, Manuel, porque es el hijo de Eliseo, porque nos conoce a nosotros. No. La bondad de Dios. La bondad de Dios. El que lo hizo en New Jersey conmigo no me conoce, ni sé quién es. La bondad de Dios. Dios es presente en nuestras batallas. Dios es presente en nuestro sufrimiento. Nuestro Dios no es un Dios ausente, ni es un verdugo que está esperando que yo falle, o no es un verdugo que produce la tormenta para estar contento. Míralo cómo está. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios fiel. Dios es bueno. Esmirna, estoy pendiente. Ponga su nombre ahí. Ponga su necesidad. Y sepa que Dios está pendiente y que es presente. Cuando te están persiguiendo, yo estoy ahí. Esmirna, yo conozco tu pobreza. ¿Sabe por qué Jesús habla así a Esmirna? Porque eran los tiempos que por ser cristiano se le quitaban las posesiones a la gente. Hay naciones en este momento que la gente sufre eso. Todavía. Dele seguimiento a la iglesia perseguida. Y usted va a ver que en este momento hay naciones que cuando una gente se convierte lo despojan de todo. Y Dios le está diciendo a Esmirna, yo conozco que te han despojado de tus bienes materiales. Yo sé que te han quitado lo que es tuyo, lo que te pertenece, lo que tú trabajaste, de lo que tú eras dueño. Por tú servirme a mí, te lo han quitado. Yo no sé si usted ha perdido algo por servirle a Jesús. Pero la Biblia dice que cualquiera que pierda algo aquí por amor a Jesús tendrá 100 veces más. Y después la vida eterna. Cualquier cosa que usted tiene que dejar por Jesús, yo le aseguro que hoy usted tiene 100 veces más que lo que usted dejó por Jesús.
No es la historia de Esmirna ya, es la historia del centro evangelístico hoy. Yo sé que estás en un barrio. Yo sé que estás en una zona deprimida de la ciudad. Yo sé que estás en un lugar que no es de lo más elegante. Yo sé. Yo estoy pendiente de eso. Pero yo quiero decirte que tú eres rico. 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 Tu confianza, porque tu confianza está en mí. Y nada de este mundo ha tenido mayor valor a tus ojos que el serme fiel a mí. ¿Usted entiende eso? Centro Evangelístico, ¿usted entiende eso? ¿Qué cosa es de mayor valor para usted que Cristo? Si eso sucede, se necesita arrepentimiento. Dios tiene que ser de mayor valor en mi vida y yo tengo que estar dispuesta como siervo o hijo de Dios por Cristo a que no me importa qué cosa tenga que dejar, hasta dónde sea el sufrimiento y el dolor, por amor a Cristo. Yo conozco Esmirna, yo conozco eso. Y por eso te digo que la pobreza que sufre es una pobreza momentánea. El acoso y el tormento que sufre es momentáneo. La enfermedad que ha atacado tu cuerpo físico es momentánea. El desierto que está pasando es momentáneo. Pero si tú te pegas de mí, si tú pones tus ojos en mí, si tú sabes que yo soy lo máximo en ti, si tu amor por mí es capaz de soltarlo todo para amarme a mí, entonces tú eres rico. La mayor riqueza en este mundo no son las posesiones. La mayor riqueza es Cristo. Usted se lo puede decir a alguien. Ni es su trabajo, ni es su profesión, ni es su carro, ni es su casa, ni es su negocio. La mayor riqueza es Cristo. Y la alabanza en Mirna es porque ella lo reconoció y vivió ahí. No sueltes a Cristo por nada. Ni para nada. Esa es nuestra mayor riqueza. Tú eres rico. Mi mayor riqueza es Cristo. Yo conozco, Esmirna, la blasfemia, las injurias, el descrédito, la ofensa verbal. Aquí, blasfemia, según el original, es hablar con desprecio de Dios. Hay un cuadro en Malaquías, que generalmente conocemos a Malaquías solo por los diezmos. Y hay gente que quisiera arrancarle esa página a Malaquías. Porque no quieren honrar a Dios con su finanza. Les duele darle a Dios y Dios nos ha dado todo a nosotros. Pero Malaquías es el profeta que Dios dice: ustedes han sido violentos con su palabra para mí. Cuando yo le pedí a ustedes que me honraran
con sus diezmos y sus ofrendas. Y yo le dije ladrón y ustedes dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Porque nosotros justificamos nuestra actitud. Caminando lejos de Dios y lo justificamos. No, yo no vuelvo a hacer eso porque a mí me humillaron. Hablaron de mí, me pisaron. Suelto eso. Yo no merezco que la gente, mire, usted puede decirme de mí lo que usted quiera. Usted puede decir lo que usted quiera. Yo sé que soy una hija de Dios y sé la posición que tengo en Él. Nada de lo que ustedes digan me quita mi posición en Cristo. Sea lo que sea. Y ahí, cuando Jesús dice, yo conozco la blasfemia de lo que se dice en ser judío, ¿qué quiere decir? Eso era de lo de adentro. ¿Alguna vez ha sufrido usted por lo de aquí adentro que han dicho cosas de usted? ¿Y qué ha hecho usted? ¿Usted ha seguido amando a Cristo igualito? ¿O usted se ha puesto tan triste, tan cargado, tan dolido, que usted no ha vuelto a hacer eso más? Hello. Dios le está diciendo, Esmirna, yo conozco lo de adentro, que dicen que son judíos por sangre, pero no son judíos por servirme a mí. No me han reconocido, no tienen la revelación del que está sentado en el trono, que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. No me han conocido, son blasfemos, tienen violencia en su palabra. Y Dios les reprocha en Malaquías la violencia de la palabra del pueblo de Israel. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos sido violentos con la palabra delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Dios no está conmigo? Dios me dejó solo en esta batalla. Estoy caminando solito en este desierto. Dios no me ha metido la mano. Dios no me ha hecho provisión como le ha hecho a Juan o a Pedro. Yo no sé cuántos de nosotros, pero si ha habido palabras violentas, que no es decir que maldito, no. Es usted no caminar en la verdad de Dios para usted. Es no caminar en la verdad de la promesa de Dios. Si Dios dijo que Él es mi provisión, Él es mi provisión, aunque no tenga nada. Aunque yo no tenga nada. Él es mi provisión. Si Él ha dicho que Él es mi sanador, aunque yo me muera, Él es mi sanador. Y aquí Dios le dice a Esmirna y hoy al centro evangelístico: si ha tenido violencia en tu hablar, si ha menospreciado a uno de estos pequeños, si al que es tuerto tú lo ves tuerto y no lo ves con la redención que Jesús ha hecho en él, entonces necesitamos volvernos a Dios. Pero Dios conoce todo. Yo sé cuando te han hecho mal, yo sé. Yo sé cuando te han juzgado mal, yo sé. Yo sé cuando no han sido justos contigo, yo lo sé. Y yo he estado ahí para sostenerte. Y yo he estado ahí para levantarte. Y yo he estado ahí para cubrirte. Y yo he estado ahí para darte nueva fuerza. Y yo he estado ahí para revelarte mi amor. Aleluya. 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 Santo Dios. Entonces, yo sé eso que representan la oposición a la vida cristiana. Yo lo sé. Yo sé cuando en los medios de comunicación usan la lengua para menospreciar la iglesia, a los cristianos, a los evangélicos. Yo lo sé.
Yo sé cuando en los senados y hacen leyes que van en contra de la verdad de Dios. Yo lo sé. Porque a veces creemos como que Dios no está en el asunto. Porque el impío está prosperando. Yo lo sé. Yo lo estoy viendo, dice Dios. Yo sé la agenda 2030. Yo la sé, yo la conozco. Yo sé de los acuerdos de Davos en Suiza, donde se juntan los más grandes millonarios del mundo para dar ofrenda, para agitar la agenda 2030. Yo lo sé. Yo sé cuando a los grupos feministas se les dan grandes cantidades de dinero para que avancen. Yo lo sé. Pero esos son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tú eres rico. Cantamos la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero a veces una vez de la boca. Realmente, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Dígaselo a alguien. Dígale, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Por eso, más que un mensaje interpretativo, yo quiero que se quede con nosotros. Dios le dice a Esmirna, no temas, no tengas miedo. Nunca Dios esconderá el sufrimiento. No crea que por usted ser cristiano evangélico, que no tendrá sufrimiento en algún momento de la vida, que no pasará algún desierto. No lo crea. Si le predican ese evangelio así, sin nada malo, eso no es verdad. Estamos aquí en un mundo caído y nos toca vivir a nosotros muchísimas cosas. Y usted se pone enojado con la iglesia, enojado con la pastora, enojado con Dios. Pero Dios le dice a Esmirna y hoy al centro evangelístico, no tenga miedo. Fue el mismo que Jesús que dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción por ser cristianos, por ser diferentes, por no robar, por no hacer fraude, por no ser fornicarios y adúlteros, por no caminar como camina el mundo. Ustedes tendrán aflicción. Y a Esmirna le dijo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que usted ha tenido que sufrir por Cristo? No tengas miedo. No nos garantiza que no pasaremos desierto. No nos garantiza que no tendremos asuntos de salud o financiero o de relación. No nos lo garantiza. Lo que nos garantiza es cuando esté pasando por tu desierto, cuando esté pasando por problemas de salud, por problemas financieros, por problemas de relación en tu familia, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar mi ayuda. Yo te voy a dar mi cobertura. Yo te voy a dar mi presencia. Yo voy a estar contigo. Por lo tanto, no tengas miedo. El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa. Siempre la ha usado. Lo primero que le entró en el Edén a Eva y a Adán fue miedo. ¿Por qué?
Porque el miedo nos nubla de ver la bondad de Dios. Nuestro Señor y Salvador es el dueño de la historia. Es el dueño de tu historia, de mi historia. Nuestro Señor y Salvador es el dueño de la historia del mundo. No tengas miedo de lo que oye, de lo que dice, de lo que gobierna. Dios le dice a Esmirna, no tengas miedo. El miedo nos paraliza, nos sienta, nos hace sentir inservibles. El miedo no nos deja avanzar. Bárbara Johnson, una escritora cristiana, ella escribe mucho sobre los temores para mujeres, porque las mujeres manejamos mucho temor. Oiga, una niña puede pensar que cuando sea grande tal vez no encuentre con quién casarse y se le entran temores. Todavía no está de casarse. Puede entrársele el temor si dará la talla cuando entre a la universidad. Y te paraliza y no entras a la universidad. El temor paraliza. El temor no es de Dios. El miedo no es de Dios, es del diablo. Por eso cuando el miedo toque a la puerta de tu casa, ordénale que se vayan, que llegó a una ubicación equivocada. Dígale, ¿cómo es que dicen? Ahora se usa mucho, mándame la ubicación. Y usted agarra y busca en Google y ahí le dan la ubicación de todo. ¿Y a cuánto de los que están aquí le ha llegado el diablo y le ha tocado? Y le vine con un saco de temor. No vas a llegar. No lo vas a alcanzar. Dígale, ubicación equivocada. A pesar de mí lo voy a alcanzar. A pesar de mis miedos voy a caminar. No tengas miedo. Dios se lo dice aquí a Esmirna. El miedo nos esclaviza. Nos hace ser presa de nosotros mismos. Tengo varias citas bíblicas que no se la doy por el tiempo. Yo conozco la tribulación a la que tú vas a ser lanzado. Y aquí hay varias interpretaciones. Alguna interpretación que será de la gran tribulación, de la brevedad de los 3 años y medio. Pero no quiero entrar yo ahí. Algunos creen que representa las 10 persecuciones que tuvo el imperio de Roma contra la iglesia. 200 años de persecución severa, donde miles y miles de cristianos fueron lanzados a la fiera o a la hoguera. Otros creen que fueron los 10 años de Nerón, lo más cruel, lo más malvado que la iglesia vivió. Un emperador romano que persiguió a la iglesia cruelmente, que le pegó fuego a Roma para acusar a los cristianos de haber quemado a Roma y así tener el aval de matarlos. Muchos creen que fue eso, pero yo no voy a obviar ninguna de las interpretaciones, pero sí quiero acentuar en esta mañana en Centro Evangelístico que no hay una prueba que usted esté pasando que sea tan larga que se compare con la eternidad. Por lo tanto, es el Señor que dice aquí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Y ya ese es un estudio completo de la segunda muerte que en un mensaje de domingo no se puede dar, porque necesita mucho trabajo. En la fidelidad a Dios, el caminar en fidelidad a Dios en el tiempo que sea, lo que me debe mantener de pie es saber que Dios está conmigo y por mí. Dios está conmigo y por mí. En mis desiertos está conmigo. En los valles está conmigo, en las montañas está conmigo. Cuando me da cosas que puedo gozarla y disfrutar, está conmigo. Cuando hay dolor, está conmigo. Cuando hay pérdidas, está conmigo. Cuando hay grande provisión, está conmigo. Pero cuando se acaba todo, está conmigo. Ese es el mensaje a Esmirna. Yo estoy contigo, Esmirna. Centro evangelístico. Ponga el nombre suyo donde quiera. Póngalo y diga: Dios está conmigo, Dios está por mí, Dios está conmigo, Él está de mi parte. Por eso préstele oído a la palabra de Dios, préstele oído al mensaje de Dios para usted hoy. Esmirna, centro evangelístico, nuestro Dios es un Dios presente, 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 siempre presente. Póngase de pie.